Capítulo 17. El hombre de las tablillas. El pasillo era oscuro. Tenía 2 metros de alto y apenas 60 centímetros de ancho, de modo tal que solo un hombre a la vez podía transitar por él. Una excesiva cantidad de seda de arácnidos dificultaba el paso. El aire estaba saturado por el hedor de humedad mezclado con el aroma putrefacto de algún animal muerto. El semita avanzó con cautela, con Ajmal pegado a sus espaldas. Su paso era cauteloso, pero constante. Estaba seguro de que los peligros no se habían terminado con la aplastante trampa. En varios tramos del pasadizo la lumbre de su antorcha le permitió ver una gran cantidad de grandes cucarachas negras, que habían elegido como su hogar este antro subterráneo, y también algunos escorpiones dándoles caza. Por momentos, el número de insectos era tal que el piso parecía cobrar vida y moverse. «Demonios del desierto», refunfuñó Ajmal, al sentir el crujido de los insectos debajo de sus pies. «Esto es repulsivo. Mejor estos insectos que enfrentarse con la bestia que vimos», replicó el semita. «Estamos de acuerdo en eso, sin embargo creo que Ereshkigal insiste con mostrarnos su sonrisa en el Irkaya. No pienses en eso. Una hermosa mujer espera por ti. Hablas de Tigda». El semita volteó para asentir con su cabeza. «Es una mujer muy hermosa, digna de un hombre como yo. Camina más rápido. Quiero terminar de una buena vez con todo esto para poder ir a buscarla». Tikbael no pudo evitar sonreír a causa de la ocurrente expresión de su compañero. No faltaba mucho para llegar al final del pasadizo. En breve estarían en el interior de la ciudad amurallada. En el palacio de Lugal, la noche previa de los festejos de Utu había reunido a un número mucho mayor que los convidados habituales. Con excepción de Bagdum, todos los oficiales de Gilgamesh estaban presentes, como también varios ensis provenientes de varios lugares, venidos especialmente para la celebración. Aunque no en todas las regiones de Mesopotamia se reconocía la deidad de Utu, no obstante, estos líderes eran lo suficiente inteligentes como para fortalecer los vínculos políticos con el poderoso Lugal de Uruk. 6 cortesanas, de escasa vestimenta, danzaban con exquisita sensualidad y deleitaban la vista de los presentes al ritmo de la música. Mientras tanto, grandes cantidades de sicaru, preparado en las dependencias del palacio, eran consumidas, y acompañadas por varias bandejas de comida. Antes de que el sol se hubiera ocultado, ya habían comenzado a beber, y lo seguían haciendo en forma indiscriminada. Los ojos del Lugal brillaban, pero eran inexpresivos, y sus cejas se mostraban caídas. La gran cantidad de bebida de los dioses que corría por sus venas, comenzaba a hacer estragos en su rostro. Su pronunciada barba trapezoidal brillaba a causa de las varias gotas de cerveza derramadas sobre ella. En forma repentina levantó la voz. «Copero», gritó. El hombre se disponía a buscar más sicaru con premura, cuando recibió la segunda exclamación real. «Ven aquí, quiero encomendarte algo». El copero se acercó hasta su rey, turbado por la petición que sus oídos escucharían. Sus manos le temblaban y sus axilas se humedecieron de forma súbita. «¿Qué me pedirá ahora? Está totalmente ebrio», pensó. Su temor estaba bien fundado. Gilgamesh era muy aficionado a solicitar cosas descabelladas y a reaccionar con furia extrema si no se lo complacía. Aún estaba fresca en su mente aquella vez que su antecesor en el puesto, un hombre de unos 50 años, se negó ante una de las solicitudes reales. El Lugal le había pedido que él mismo trajera a su hija para abusar de ella mientras él observaba. Ante la negativa, el rey decidió arrojarlo junto a toda su familia en un foso repleto de venenosos escorpiones del desierto. Como consecuencia, todos murieron entre violentos revolcones y angustiantes alaridos. Fue luego de esto que el mismo Gilgamesh lo encomendó en la estresante tarea de atenderlo durante sus juergas. Y ahora no podía evitar verse preso del miedo. Una absurda petición podría terminar con su servicio, y con su vida. «¿Qué desea, mi señor?», dijo titubeante, con su rostro inclinado y sus ojos mirando el suelo. «Trae de inmediato al escriba, y que traiga una tablilla, hazlo tú personalmente». El joven copero respiró aliviado. Buscar al hombre de las tablillas era una comisión sencilla y que en apariencia no comprometía su vida. Cuando en el palacio se referían al escriba, todos comprendían que se trataba del anciano al que respondían los demás escribientes reales. Sin embargo, no era común llamarlo durante la noche. Comúnmente eran solicitados los 2 escribas que estaban bajo la tutela de éste, pero lejos estaba de él objetar la orden del Lugal.
Encargó a sus ayudantes que reforzaran la provisión de sicaru a los convidados hasta su regreso y abandonó el salón, en dirección del sector del palacio donde se hallaban los registros reales. Una vez que estuvo bajo el techo de la larga galería que circundaba el patio, se detuvo unos segundos y llenó sus pulmones con una buena dosis de aire fresco. Reinició luego su andar y pasó junto a las caballerizas, también frente al sitio donde se producía y almacenaba el sicaru para el rey. A su izquierda, en medio del patio, vio al numeroso grupo de soldados, de los más valientes de la Guardia Real, que se distendían y bebían. Unos cuantos pasos más y estuvo frente a la gran puerta de la biblioteca de Uruk. Hace mucho tiempo que no entro en este lugar, se dijo. Apoyó sus manos y empujó la puerta de cedro de la entrada y ésta se abrió sin ofrecer resistencia. Ingresó lentamente y de inmediato un olor a arcilla húmeda penetró en su nariz. La lumbre de una antorcha le permitió observar la gran habitación colmada de estantes repletos de tablillas, todas clasificadas y perfectamente ordenadas. En el lugar solo quedaba libre un pequeño pasillo central que bifurcaba y conectaba al resto de las estanterías. Todo estaba en suma quietud. Hombre de las tablillas. ¿Estás aquí?, preguntó. No escuchó ninguna respuesta. Hombre de las tablillas. ¿Estás aquí? Otra vez el silencio fue la única respuesta. El sitio que concentraba gran parte del conocimiento antiguo parecía estar deshabitado. Con pasos cautelosos el sirviente del rey avanzó por el pasillo, sorprendido por no hallar a nadie allí dentro. Si bien era una víspera festiva, no por eso los registros reales debían estar sin alguien que los cuide, y más si se tenía en cuenta la repentina disposición literaria que surgía en el lugar cada vez que se embriagaba. Cuando hubo llegado hasta donde el pasillo se dividía en dos, una voz lo sobrecogió. Si entras aquí, debes hacerlo en silencio, escuchó. La voz fue casi un susurro, y pertenecía al anciano al que todos llamaban el hombre de las tablillas, o el escriba. Su cabeza estaba rapada y su nutrida barba color gris sobrepasaba su busto. Su atuendo consistía en un holgado vestido que llegaba a sus tobillos, ceñido bajo el pecho por un cinturón de cuero. Sentado junto a una tabla de arcilla enmarcada en plata e iluminado por una lámpara de aceite, escribía. Hombre de las tablillas, te buscaba. ¿Qué asunto puede traer al copero del rey a mi lugar de trabajo? El lugar requiere tu presencia. El anciano estaba tan concentrado en lo que hacía que ni siquiera miró a su interlocutor. Sus ojos estaban fijos en una tablilla que estaba a punto de terminar. El estilete de plata que sostenía en su mano derecha terminó de perpetuar una palabra en escritura cuneiforme. ¿Qué quiere el lugar en esta ocasión?, preguntó el anciano con algo de fastidio, y mirando ahora al copero. Quiere verte en el salón. Quizá quiera registrar alguna de sus hazañas. El escriba se mantuvo en silencio por unos segundos. Su descontento era elocuente. ¿Qué disparate me hará registrar esta vez?, pensó. La última vez que lo llamó había sido hace 2 semanas, para retocar la historia de la muerte de Uwaba, el gigante que custodiaba los cedros del Líbano. Como escritor real, había sido testigo de la forma en que los hechos se desvirtuaban para enaltecer la figura del lugar. Los enemigos aumentaban en número y en estatura cada vez que Gilgamesh lo llamaba para corregir sus memorias. Era como si la gloria y el poderío del presente dependieran en demasía de la opinión que surgiría en las generaciones futuras. Como si el extraño capricho de obtener reconocimiento post-mortem fuera tan importante como la hazaña misma, o aún más. Aquella estatua quizá muestre un poco más de respeto por la verdad que el mismo lugar, dijo el anciano, haciendo referencia a una figura escultórica elevada a 1 metro del suelo y que marcaba el final del pasillo. El copero alargó su cuello y observó la efigie. Era una representación de Gilgamesh sobresaliendo de un marco rectangular de roca y yeso, de unos 2 metros de alto. En ella el lugar sostenía un pequeño león con su brazo izquierdo, y verduzcas piedras preciosas que constituían sus ojos y los del felino. De pronto, el rostro esculpido del lugar pareció recordarle lo imperante de la orden que había recibido. Buscar al escriba era algo fácil, pero retrasarse demasiado podría ocasionarle problemas con el alcoholizado rey. No hagamos esperar al lugar, dijo. Ya ha bebido mucho y puede ordenar nuestra muerte ante el más mínimo desatino. Te aseguro que no será así, por más ebrio que esté. El copero miró extrañado al escriba. Este anciano no muestra ni el más mínimo temor ante el gran Gilgamesh, pensó. Quizá la escasez de escribas en Uruk y en sus alrededores lo haga tan indispensable para el lugar.
El escribiente se acercó a uno de los estantes y tomó una tablilla de arcilla colocada dentro de un marco de metal lista para ser impresa. La introdujo en una bolsa de cuero junto con un par de estiletes. Luego, en compañía del copero, abandonó el recinto que albergaba uno de los tesoros culturales más importantes de aquel tiempo, para dirigirse hasta el salón principal del palacio y así atender el inadecuado pedido del rey. Cuando llegaron al salón festivo, el descontrol era notorio y el bullicio se entremezclaba con la música. Algunos se habían quedado dormidos sobre las mesas. Otros se disputaban a las bailarinas y resolvían el asunto a golpes de puños. Las fuertes risotadas y las palabras subidas de tono terminaban de decorar un ambiente que no era el preferido del hombre de las tablillas. «Mira esto, muchacho, y aprende», dijo el anciano a su acompañante. «Si las pasiones te controlan, aunque seas el rey de un gran pueblo, tu suerte está trazada, y no será de las mejores. Y cuando te des cuenta, será tarde. Pero si logras controlar las pasiones, lo que te propongas conseguir lo lograrás». El copero no respondió palabra alguna. Por una parte, no estaba seguro de haber comprendido lo que había escuchado. Por otra parte, si algo había aprendido en su oficio era que su cercanía al poder haría llegar a sus oídos varias cosas, pero su labor se prolongaría en el tiempo si aprendía a escuchar y callar, al menos hasta que la situación lo requiriese y un claro beneficio fuera recibido por esa información. Parado en el portal del salón, observó al anciano dirigirse hasta donde Gilgamesh se hallaba sentado, mientras cavilaba sobre lo que había escuchado. El escriba atravesó todo el salón con pasos cortos y seguros. En 2 ocasiones tuvo que hacerse a un lado para que no lo empujaran, a causa de una riña que se había desatado por la posesión de una de las bailarinas. Pero nada parecía inmutar la expresión de descontento que manifestaba en su rostro. Era como si ya supiera el grado de disparate que tendría que registrar de los labios de su rey. «¿El lugar ha requerido mi presencia?», preguntó, con entusiasmo fingido. «Hoy tendrás el privilegio de registrar por anticipado lo que ocurrirá en la fiesta de mañana», dijo Gilgamesh, evidenciando los efectos del sicaru. De fondo se escuchó la risotada de Enkidu. «Al parecer el rey conoce el futuro», replicó con ironía el anciano. «Mañana». Comenzó a dictar el lugar, sin percatarse del sarcasmo. «Una temible bestia. Morirá bajo mi espada. Un toro venido del cielo», agregó Enkidu. «De nombre, Gugalanna». El tosco hombre echó a reír desaforadamente, al igual que los demás. El escriba observó al rey, como si aún esperara de éste algo de cordura a la hora de proceder a escribir. Además, lo que le pedía que registrara era algo que sus subordinados ya habían hecho la noche en que el rey decidió enviar a Bagdum a buscar a la bestia. Sin embargo, le iba a ser más sencillo reiterar lo ya escrito que hacer entrar en razón a Gilgamesh. «Registra lo que has oído», insistió el Lugal. El escriba sacó del bolso la tablilla en la que escribiría, en tanto un atril de cedro fue traído por los sirvientes del palacio. Cuando tuvo en sus manos los estiletes, el Lugal articuló lo que quería perpetuar. «En el 12º año lunar de Utu», dijo, y todo el salón quedó en silencio. «Durante su fiesta un toro venido del cielo, enviado por el mismo Anu, al que los mortales conocen como Gugalanna, terminó bajo la planta del pie derecho del poderoso Lugal de Uruk. El vigoroso Enkidu lo contuvo de sus cuernos, y el glorioso Gilgamesh hincó su espada entre el cuello y las astas». Cuando estas palabras aún estaban siendo escritas, uno de los ensis, que había venido a la fiesta desde la región junto al mar, más allá del norte mesopotámico, levantó su voz para honrar a su anfitrión. «Larga vida a Gilgamesh», gritó, y todos los demás repitieron lo mismo unas 5 veces. El hombre de las tablillas se mantuvo absorto en su tarea. No solo por querer terminar pronto lo encomendado y poder así retirarse, sino también porque su aplicación a la escritura sobrepasaba los disparates reales. Su experiencia, su preparación y su gran conocimiento le decían que la ciudad estaba encauzada hacia el inevitable colapso. Sus pasados 80 años de edad le habían permitido ver a la antigua Uruk, a aquella que acostumbraba elegir a quienes la gobernaban, y que soñaba con emerger en la zona como un gran baluarte de poderío militar y cultural. Gilgamesh había sido el hombre elegido para dar a la ciudad el esplendor anhelado, y los primeros años confirmaban lo acertado de esta designación. 3 requisitos buscaron los ancianos para elegir al supremo rey de Uruk. Un formidable guerrero, un hombre temeroso de los dioses, y alguien que tuviera la visión necesaria para emprender construcciones edilicias de gran envergadura. La magnificencia de Uruk,
diseñada por los 7 sabios, y el poderío de su ejército hacía vacilar a todo enemigo a la hora de aventurarse a invadir la Baja Mesopotamia. Sin embargo, al octogenario escribiente estas cosas no lo sosegaban. La cordura que predominara en el comienzo del reinado había dado su lugar al desvarío y las excesivas juergas. Y en su interior percibía que la catástrofe se avecinaba como una implacable tormenta del desierto. Todo lo que el Lugal pronunció ha sido registrado, dijo, poniéndose en pie. Gilgamesh lo observó, sosteniendo en su mano derecha una gran copa de plata rebosante de Sikaru. Puedes retirarte, dijo. Mañana incluirás más detalles. El anciano abandonó el salón haciendo elocuente su fastidio. Apretó bajo sus brazos el bolso con la tablilla que estaba destinada al archivo real y cruzó con rapidez el largo del salón. Al pasar por la puerta que comunicaba al pasillo y que llevaba al patio, se le unió en la caminata el copero. ¿Has visto?, dijo el anciano, sin mirarlo. Tanta locura no quedará sin consecuencias. ¿Qué quieres decir con eso? Muévete con astucia, y con mucho cuidado, advirtió el escriba, sin detener sus pasos. Cuando la razón está encadenada, para dejar preeminencia a la insensatez, el reino no se sostendrá por mucho tiempo. Acontecerá en verdad lo que este anciano vaticina, pensó el copero, mientras veía alejarse al hombre de las tablillas. Las palabras eran sabias, pero muy peligrosas si llegaban a oídos del rey. Y si había algo que valoraba mucho era mantener su cabeza sobre los hombros. Sin embargo, era bien conocido por todos los allegados a Gilgamesh lo dadivoso que éste era con quienes otorgaban información sobre cualquier tipo de traición o rebelión. Uno de los casos más renombrados en el palacio fue el día en que Bagdum impidió que comida envenenada llegara a la boca del Lugal. No se supo quién planeó matarlo, pero a raíz de esto todos los cocineros y sirvientes fueron ejecutados de inmediato. Luego de ese incidente, Bagdum fue recompensado con 50 piezas de plata y ocupó el lugar de capitán del ejército y consejero del rey. Los ojos del copero brillaron y una sugerente sonrisa se dibujó en su rostro. Su semblante evidenció la maquinación que ahora lo embargaba. Delante de él tenía la oportunidad de congraciarse con el rey y ser recompensado con creces por ello. No debo desaprovechar esta nueva oportunidad que Anu me ofrece, se dijo con la codicia desbordando su mente. A pasos aligerados se encaminó otra vez hacia el salón. Su futuro inmediato, al igual que el de muchos, también cambiaría durante la populosa fiesta de Utu. Capítulo 18. El carcelero del palacio. En el angosto pasillo subterráneo el aire respirable parecía ser cada vez más insuficiente, y el hedor de roedores muertos raspaba las narices del semita y su amigo. Habían caminado sin parar por varios cientos de metros en línea recta, sintiendo bajo sus pies el crujir de millones de insectos al ser aplastados. La única antorcha la llevaba Tikbael, y en breve cedería ante la densa oscuridad. De repente, para sorpresa de ambos, el túnel llegó a su abrupto final. El pasillo terminó frente a lo que parecía ser una inamovible pared de roca sólida. ¿Y ahora qué?, preguntó Ajmal. Aquí concluye el túnel. No me digas. El semita dio a su amigo la antorcha, que ya emitía una lánguida llama y comenzó a palpar la pared. Apoyó sus grandes manos sobre la superficie fría, esperando encontrar algún mecanismo oculto que les permitiera salir. Pero no lo halló. El muro tiene mucho polvo, dijo, pero no hay nada que muestre la salida. Bueno, al menos el techo no amenaza con venírsenos encima, remarcó Ajmal, pero de repente agregó, mira allí abajo. Con su dedo índice señaló el extremo inferior de la pared, muy cerca del pie derecho del semita. Tikbael se apartó y fue entonces cuando notó el titilante y débil reflejo de un diminuto hilo de luz. Hay que empujar la roca, dijo, y apoyó ambos brazos sobre la polvorienta superficie, descargando sobre ella toda su fuerza. Ajmal lo ayudó con la mano que le quedaba libre. Pero la pared de roca no parecía ceder en lo más mínimo. La antorcha se apaga. Moriremos atrapados y a oscuras, gritó Ajmal. Tira la tea al suelo, y empuja con toda fuerza. Los brazos del semita volvieron a aplicar el máximo de su fuerza, ahora ayudados por Ajmal. Su musculatura se contrajo y varias de sus venas parecían a punto de explotar. La lumbre de la antorcha se extinguió por completo. Pero en ese mismo instante, en forma leve, el diminuto hilo de luz se ensanchó. Los dos se esforzaron aún más. Primero fue 1 centímetro. Luego fueron 2.
Después una luz en la parte lateral les permitió ver la habitación contigua. Vamos a salir. Vamos a salir. Repitió Ajmal. Sigue empujando. La puerta de roca retrocedió cada vez más, hasta que de repente, su mismo peso la inclinó y cayó con estrépito haciéndose añicos. Una gran cantidad de polvo se esparció por toda la habitación, y se mantuvo volátil por unos instantes. No fue muy silenciosa nuestra entrada, susurró Ajmal, mirando los fragmentos de roca. Es posible que hayan escuchado esto desde Lagas. Tikbael desenfundó su espada. Su amigo tenía razón. El atronador colapso habría alertado a algún soldado sumerio. Cuando la nube de polvo se disipó, la lumbre de una antorcha colocada en la pared les permitió notar la presencia de otra persona en la habitación. A 5 metros de ambos, en medio de un pasillo delineado por estantes saturados de tablillas de arcilla, el anciano escriba del palacio los observaba atónito. Aún portaba el bolso de cuero con la tablilla enmarcada y los estiletes que había usado en el salón festivo. Luego de cumplir con la solicitud del rey había regresado al recinto y le pareció escuchar un extraño ruido. De inmediato notó que el sonido provenía de la representación de Gilgamesh, por lo que quedó en pie y en silencio, viendo el modo en que ésta se movió hasta precipitarse al suelo. Fue testigo de la forma en que rodó la cabeza de la escultura y dio con fuerza contra una de las patas de los estantes, dejándola endeble. Las 4 piedras preciosas, de los ojos de la cabeza humana y la del felino, quedaron sueltas en medio de los trozos de roca. Tranquilo, amigo. Dijo el semita, en tanto descendía del túnel y apoyaba sus pies sobre el suelo de la habitación. No te haré daño. Solo queremos llegar hasta el templo de Inanna. Así es. No intentes detenernos. Agregó Ajmal. Pero el destello de una de las piedras preciosas lo cautivó y la recogió del suelo. La guardó en su muñeca izquierda, bajo la honda que tenía enrollada. El anciano estaba perplejo. Pensativo. No era común ver intrusos en el palacio. En todos los alrededores de Uruk era bien conocido el sanguinario trato del lugar para con los prisioneros y de lo nutrido de soldados que estaba el edificio, de modo que muchos querrían huir, pero nadie en su sano juicio querría entrar. Son muy valientes, o son demasiado estúpidos, pensó. Sin embargo, lo que más le llamaba la atención era el hecho de que habían encontrado algún modo secreto de ingresar al palacio sin ser vistos, y además por el ámbito donde él realizaba sus tareas de escribiente. El cual, a pesar de todos sus años de servicio, desconocía por completo de su existencia. No se preocupen por mí, dijo. Hace tiempo que no utilizo la fuerza física para lograr mis objetivos. ¿Cómo es que conocen el pasadizo por donde salieron? Es una larga historia. Este lugar pertenece al palacio de Gilgamesh. Inquirió el semita. El escriba no mostró ningún indicio de temor o nerviosismo. Es el lugar donde se guardan los registros reales, dijo, con tono calmo. Si intentan llegar al templo de Inanna, es mejor que se apresuren. Es posible que los soldados del patio oyeran el estruendo. Tikbael observó a los ojos al escriba. No vio nada que provocara que su furia se descargara, y reconoció la sensatez de sus palabras. Con rapidez se dirigió hacia la gran puerta que comunicaba el sitio donde estaban con la extensa galería y el patio. La abrió levemente hasta poder mirar hacia afuera. Lo dicho por el anciano no era erróneo, con su ojo derecho pudo ver dónde daba comienzo la galería a 3 soldados, con sus espadas desenfundadas, que se acercaban hacia ellos. Ya vienen. Dijo. Estarán aquí en segundos. Quedó pensativo por un instante. No era la forma en que había considerado rescatar a Najida. Si daban la alerta, muchos más vendrían, y no podría enfrentar a todos los soldados del lugar. Ajmal volvió a abrir sus ojos al máximo. No pudo evitar verse otra vez en prisión, o lo que era peor, como uno de los atractivos de la fiesta de Utu. El hombre de las tablillas se mantuvo en silencio, cavilando sobre la procedencia y el propósito de las visitas. De pronto recordó lo que escuchó de uno de sus jóvenes colaboradores, en cuanto a la fuga que había acontecido en la madrugada del día anterior. Varios detalles de ese escape llegaron a sus oídos. Incluso ese rumor que mencionaba la promesa de uno de los convictos, en cuanto a volver por una muchacha. Son 2 de los fugados, comprendió. En ese momento, el estante con tablillas que había quedado debilitado emitió un pequeño quejido, como si fuera una última advertencia de su inminente derrumbe. A unos 30 metros de allí,
donde terminaba la galería en el sector opuesto del patio, el semita vio una entrada que tenía un rastrillo elevado, como para impedir el paso si fuera necesario. Y no había guardias custodiándola. ¿Hacia dónde conduce aquella puerta?, preguntó al anciano, acercándolo a la ranura desde donde observaba. A las mazmorras. Los segundos pasaban rápido y los apresurados pasos de los hombres de Gilgamesh se oían cada vez más cerca. La desesperación estaba a punto de apoderarse de Ajmal y su rostro no podía esconderlo. Había que hacer algo y rápido, antes de que los apresasen y toda la travesía liberadora quedara truncada. Tenemos que ir hacia allí, afirmó el semita. Estás loco, replicó Ajmal, desconcertado. Nadie quiere ingresar a ese sitio. Les será más fácil atraparnos y nos ejecutarán de inmediato. El anciano observó a los intrusos y no pudo evitar sentir algo de pesar por el futuro que les aguardaba. Nunca estuvo interesado en formar parte de una conspiración contra el Lugal, pero tampoco era de sus más fieles e incondicionales servidores. Algo en su interior le mostraba que el joven semita que tenía delante no debía morir como lo haría cualquier delincuente. Y por eso sugirió una alternativa para intentar ayudarlos. Si ustedes me permiten, dijo, puedo intentar disuadir a los soldados. Si fallo, pueden probar llegar hasta las mazmorras. Aunque no estoy seguro de que haya otra salida de ese lugar. Tikbael miró a los ojos al anciano. ¿Por qué haces esto?, preguntó. Porque hay algo en ti que me hace notar que no debes morir en este momento, y que de alguna forma tú me ayudarás en el futuro. Llámalo, cosa de viejos. Ajmal no compartía la misma credulidad que el semita. No le creas, amigo, dijo, cuando esté frente a los soldados, nos delatará de inmediato. Tikbael asintió con su cabeza, y el hombre de las tablillas pasó entre ambos, aún portando el zurrón de cuero. Pero antes de que saliera a la galería, la fuerte mano del semita tomó su antebrazo. Si intentas traicionarnos, hundiré mi espada en tu vientre antes de que me maten, dijo. El anciano lo miró y sin decir nada prosiguió para encontrarse con el grupo de soldados. Su calma se fundaba en sus convicciones. Su mente letrada lo hacía ver las cosas desde un punto de vista muy distinto al de muchos de su tiempo. Todos los hombres cercanos a Gilgamesh siempre trataban de congraciarse con él, para poder persistir más tiempo a su lado y obtener los beneficios del estatus conseguido. Pero él era el único que se atrevía a mostrar lo que en verdad pensaba, sin importar el desvariado parecer del Lugal. En muchas ocasiones, cuando oficiaba de consejero en los comienzos del reinado de Gilgamesh, sus argumentos se tornaban irrefutables en los asuntos de Estado, por esta causa el rey lo destinó a tiempo completo a los registros reales. Y en esa tarea se había ocupado los últimos años. Hombre de las tablillas. Detente. Escuchó, cuando sus pies hubieron dado los primeros pasos en la galería. Si me buscan, me han encontrado. Tikbael y el Kusita observaban expectantes por la ranura de la puerta, listos para entrar en acción e intentar llegar hasta la zona de calabozos. Extrañados vieron cómo los soldados del palacio redujeron al anciano, arrancándole su bolso con la tablilla y encaminándolo con empujones hacia el otro lado de la galería. Lo han detenido, susurró Ajmal, que junto al semita no entendía qué sucedía. Habrá sido por nuestra culpa. No lo creo. Todavía no saben que estamos aquí. Apenas Tikbael terminó de decir estas palabras, la estantería emitió un nuevo quejido. Esta vez más fuerte que el anterior. Los dos miraron hacia atrás y vieron derrumbarse a todo un tramo de estantes, que contenían numerosas tablillas. El sonido retumbó en la habitación. No había dudas ahora, los soldados vendrían de inmediato. A la zona de calabozos. Instó Tikbael. Ahora. Ambos salieron disparados como saetas. Eran 30 metros que debían atravesar con la suficiente velocidad como para no ser capturados. Muy cerca de allí, algunos soldados que descansaban en el patio desenfundaron sus espadas y fueron tras ellos. Que no escapen, dijo uno. Ajmal fue el primero en llegar a la puerta que llevaba al sector inferior de los calabozos. Sin perder tiempo buscó la forma de bajar la verja. Detrás llegó también el semita y con su espada volteó para hacer frente a los soldados, en tanto su amigo cerraba el camino. El sistema de elevación del rastrillo de los calabozos hacía mucho tiempo que no se utilizaba. La rueda empotrada en el muro, muy similar al timón de los navíos, que permitía enrollar la gruesa cuerda que elevaba las barras de metal, estaba en total desuso.
Para reemplazarla, había contra la pared una roca de 1 metro de altura, de forma casi cúbica, con 2 grandes argollas de hierro encastradas. La soga que mantenía en alto el rastrillo estaba amarrada a ella. La desesperación se apoderó del cusita, que sin éxito intentó cortar la cuerda. Maldición. No puedo hacerlo. Maldición. Gritó. Faltaban pocos metros para que los primeros soldados estuvieran sobre ellos. Hazte a un lado. La filosa arma del semita dio contra la cuerda, seccionándola hasta la mitad. El segundo golpe la terminó de cortar. La puerta de rastrillo descendió en forma estruendosa, apretando en su recorrido los cuerpos de 2 soldados. Los demás hombres del lugar se agolparon, imposibilitados de echarles mano, al menos en forma temporal. Ahmal respiró con un poco de alivio. Busquemos otra salida. Instó Tikbael. No tardarán mucho en levantar la verja. Retrocedieron, dando pequeños pasos al principio, hasta convencerse de que no podrían seguirlos. Por el momento, la furia y las amenazas de los hombres de Gilgamesh estaban contenidas tras la puerta de metal. Voltearon y descendieron por la escalera que llevaba al nivel inferior. Percibieron el fuerte hedor que superaba al del pasadizo por el que habían ingresado al palacio. La escasa lumbre de algunas antorchas evidenciaba mucha suciedad y dejadez. Ambos avanzaron con mucha cautela, no querían ser sorprendidos por alguien oculto entre las sombras. Cuando los peldaños se acabaron, dio comienzo un desordenado y sucio recinto rectangular. En 2 caras de su perímetro estaban dispuestas las 10 mazmorras, 8 de ellas con las puertas abiertas. En otro de sus lados, observaron la abertura que comunicaba a la sala de torturas. Se detuvieron un momento para mirar a su alrededor. La luz de las antorchas no les permitía ver si las mazmorras estaban ocupadas. No quiero desanimarte, susurró Ahmal, pero no creo que haya otra salida. El semita no respondió. Sabía que la observación de su amigo era válida. Con todo, entrar a este claustro había sido la única posibilidad de no caer en manos de los guardias. Tomó luego una de las antorchas de la pared y se adelantó para cerciorarse de que nadie se escondía dentro de las celdas vacías. Siempre hay una salida, pensó. Detrás, los soldados vociferaban, intentando levantar la verja, aún sin éxito. El cusita, a espaldas de su corpulento amigo, miraba hacia arriba de la escalera. Rogaba que la puerta metálica aguantara lo suficiente como para hallar la forma de escapar, aunque claro estaba, no iba a ser nada sencillo. ¿Crees que haya alguien aquí?, preguntó. Debería haber alguien. ¿Qué quieres decir? Nadie tiene un sector de calabozos sin un carcelero para custodiarlo. Quizá no hay prisioneros, y no es necesario que alguien se quede aquí para respirar este hedor. La respuesta del moreno no aplacó la desconfianza del guerrero. Después de tantos años de lidiar con infinidad de peligros y muchas contiendas, era capaz de percibir cuando las cosas no estaban bien. Algo le manifestaba que debía buscar rápido la salida, si es que la había, pero al mismo tiempo estar muy alerta. Luego de dar lumbre a los primeros habitáculos, ninguna novedad se hizo notoria. Pero cuando inspeccionó una de las celdas cerradas, ubicada en el lado opuesto a donde terminaba la escalera, divisó un bulto con facciones humanas en el fondo. La persona estaba acurrucada en uno de sus rincones, inmóvil. ¿Estás bien?, preguntó. El sujeto permaneció con su cabeza entre las piernas sin moverse. Déjalo ya, instó Ahmal. Busquemos la salida. Hey, amigo. Aún sigues con vida, insistió el semita, con la esperanza de no estar hablando con un cadáver. Tikbael, dijo el recluso, su voz era suave. El semita se sorprendió. No esperaba que, en el fondo de los calabozos del lugar, un preso conociera nombre. El sujeto se incorporó y salió de la oscuridad. Najida. Las lágrimas se hicieron presentes en el rostro de la muchacha, mientras recorrió los metros que la separaban del enrejado de la puerta. Los ojos del guerrero se abrieron al máximo, casi sin dar crédito a lo que veía. «Eres tú, muchacha», dijo exultante. «Has cumplido tu promesa. Prometí que volvería por ti, y lo hice. Y lo volvería a hacer 100 veces de ser necesario». Najida sonrió y su corazón latió con ligereza. Su atracción por el semita era evidente. Cruzó su mano derecha por entre los barrotes y tocó el brazo de su rescatador. Sus ojos no escondieron su fascinación.
También Tikbael se estremeció cuando Nahida hizo contacto con su piel. La mujer que tenía delante le provocaba sensaciones que hacía mucho que no experimentaba. Al mismo tiempo, un extraño pesar lo embargó, hasta el punto de hacerlo sentir culpable. Esto lo hizo bajar levemente su rostro, para no mirar a la muchacha a los ojos. Nahida advirtió el notable cambio en el semblante del semita, pero nada dijo en ese momento. No quisiera interrumpir, dijo Ajmal, que se había quedado callado, pero no estamos en un lugar seguro. Los soldados no tardarán en llegar. Y además, la expresión del cusita nunca culminó. El fortuito hallazgo de Nahida no le permitió escuchar al carcelero, que sin hacer ningún ruido, abandonó la oscuridad de la sala de torturas y se aproximó por detrás. Su tremenda fuerza le facilitó tomar a Ajmal de sus vestiduras y arrojarlo con violencia hacia el muro, como si se tratase de un muñeco relleno de trapos. El cusita, luego de dar contra la pared, quedó tendido en el suelo sin moverse. El carcelero. Gritó Nahida, señalando la peligrosa presencia del guardián de las mazmorras. Cuando Tikbael volteó, Ajmal ya no estaba allí, y solo tuvo tiempo de observar cómo un tremendo puño cerrado se acercaba en forma vertiginosa a su barbilla. Nada pudo hacer para esquivarlo y eludir sus consecuencias. El golpe fue terrible. Descomunal. Su espalda dio con violencia contra los barrotes que mantenían presa a Nahida. Y de la misma forma que un pesado tronco de roble se desploma al ser talado, cayó al suelo. ¡No! Gritó Nahida, al ver a su rescatador deslizarse por los barrotes y quedar inconsciente. Luego, mirando al carcelero, agregó, «Maldito monstruo repugnante». El guardián de los calabozos acercó su feo rostro muy cerca de los barrotes. El hombre era deforme y de gran estatura. La joroba de su espalda, cubierta en parte por su largo cabello, lo hacía andar un tanto inclinado. Su rostro estaba plagado de repugnantes protuberancias, los feos y desviados dientes de su maxilar inferior cubrían su labio superior. Sus grandes ojos no manifestaban furia, pero sí mucho desvarío. «Este es mi territorio», afirmó, con voz balbuceante, y algo de saliva brotó de su boca. Luego arrastró los cuerpos de los dos que habían irrumpido en lo que él llamaba su territorio, y los echó dentro de una de las celdas vacías. Luego, con lentitud retornó a su oscuro antro. Los soldados al fin pudieron levantar la verja, pero al ver que los intrusos ya habían sido reducidos se volvieron para dar las nuevas a Gilgamesh. Nahida se quedó observando entre los barrotes para ver si el semita reaccionaba, pero nada advirtió. Junto con el incitado sueño del Tikbael, sintió evaporarse toda esperanza de conseguir su libertad. La fiesta de Utu, que en horas más daría comienzo, contaría con más personas para satisfacer los barbáricos deseos del lugar. Capítulo 19. Sueño y pesadilla. La fatiga del viaje, los numerosos peligros, las inevitables contiendas y las muchas cicatrices eran ahora cosas triviales en la mente del semita. Promovido al plano del letargo por el golpe del carcelero, el bagaje del pasado se imponía. Tal vez por el agobio que arrastraba su alma, o quizá por obra propia del destino. Lo cierto era que se hallaba en el punto donde sus anhelos confrontaban con sus recuerdos. Primero se sintió parte del tiempo en que era feliz, cuando disfrutaba a pleno de las pequeñas cosas que la vida le daba. De su modesta, pero acogedora, vivienda y de sus fértiles tierras, que nada le hacían faltar. Se vio abrazando con pasión a su hermosa mujer, que allí lo aguardaba a la hora en que la faena diaria culminaba, exhibiendo una dulce sonrisa. Parecía que hasta podía percibir la fragancia de los lirios con que la muchacha decoraba su cabello. No fueron muchos los años que estuvieron juntos, pero el amor que los había unido le permitió disfrutar cada momento como si fuera una eternidad. La dicha desbordaba al guerrero estando sumergido en ese periodo maravilloso. Aún dormido, sus ojos dejaban escapar lágrimas de melancolía y de deseos de no despertar jamás, al punto de querer pelear 1000 batallas por tener la oportunidad de besar otra vez los labios de su amada extinta. En la nebulosa de sus memorias aún permanecía la fiel imagen del momento en que la conoció y que marcó el inicio de una etapa donde le pareció tocar el cielo con las manos. El firmamento mostraba algunas nubes erráticas, y el sol no era tan fuerte. Una suave brisa coqueteaba con su rostro, en tanto se escuchaba el suave sonido del agua chocar contra las rocas, para luego seguir su tranquilo cauce, y el canto de las aves decoraba el ambiente dotándolo de apacibilidad. El semita estaba recostado debajo de una gran encina, al costado del arroyo.
Hola, extraño. Escucho. ¿Qué haces aquí solo? La voz pertenecía a una hermosa mujer de cabello rizado, negro y largo. La vestimenta que exhibía era un vestido de una sola pieza ceñido en la cintura, y unas sandalias de cuero de estricta fabricación casera. Su tono de voz cautivó al semita. Cuando vio su rostro casi angelical, no pudo evitar sentirse atraído por ella. Solo estoy de paso. La muchacha tenía la virtud de juzgar a las personas por lo que eran, y no por lo que aparentaban. Cuando escuchó hablar al extraño, algo dentro de ella también le hizo sentir que aquel hombre era distinto a otros de la región, a pesar de que su aspecto se asemejaba mucho al de un vagabundo. ¿Cómo te llamas, extraño? ¿Y a qué familia perteneces? Soy Tikbael. Y estoy solo en el mundo desde hace algunos años. Y deja de llamarme extraño. Todavía eres un extraño para mí. Ambos sonrieron casi en complicidad. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Chamala. Y vivo con mi anciano padre cerca de aquí. Esa fue la primera conversación que terminaría uniendo la vida del guerrero semita con la mujer que habitaba junto al gran lago. Después de aquel encuentro la muchacha le propuso que la ayudara en la labranza de sus tierras, que por momentos la desbordaba, y el semita aceptó. Lo que había en ambos corazones se acrecentó con el correr de los días, y la muerte del padre de la mujer propició que se unieran definitivamente, formando una pareja como pocas. Ya que su unión no había sido producto de la conveniencia política o económica. Ni siquiera por un acuerdo entre padres. Dicha unión fue gestada por el amor que sentían y manifestaban. El sueño del guerrero le hizo recordar cada detalle de aquel tiempo mágico. Cada beso, cada caricia y cada gesto de ternura de Chamala pasaron frente a él. Y como si su mente activara un eficaz mecanismo de defensa, en forma oportuna omitió el violento suceso de su muerte. Hasta que otra vez se vio recostado bajo aquella encina y a su difunta mujer parada a su lado. Es tiempo de despedidas, dijo la muchacha, cuya figura la observaba borrosa y parecía escaparse de la realidad. ¿De qué hablas? Respondió Tikbael, y su corazón latió deprisa. En verdad no quería escuchar la respuesta. Tienes que dejarme ir. Los oídos del semita percibieron con algo de eco la voz de la mujer. La desazón en su rostro era notoria. No quiero que te vayas. Estás dormido ahora, Tikbael. Y no quiero despertar. No quiero dejarte jamás. La muchacha echó su cabello detrás de la oreja y observó con suma ternura a su amado. Luego se inclinó y le acarició la mejilla. Los ojos de ambos quedaron fundidos por unos segundos. No puedes detener el viento con las manos, como tampoco puedes retenerme. No quiero dejarte. Debes hacerlo, afirmó, exhibiendo una sonrisa. No seré feliz si no estás conmigo. Chamala se puso en pie y comenzó a disiparse ante los ojos del semita. Pero antes de desaparecer por completo agregó, despierta Tikbael. Aún debes pelear más batallas. Tu camino es largo todavía. El corpulento guerrero quedó estático y con los brazos extendidos. Sintió que se le desgarraba el alma. Que se le iba la vida. Que lo despojaban de la esencia misma de su existencia. La mujer a la que amó con pasión se desvaneció totalmente delante de su vista, al igual que todo el contexto de los sueños en el que estaba inmerso. Lentamente sus sentidos comenzaron a ejercer su función en la magra realidad en que se hallaba su cuerpo. Despierta, sucio semita. Escuchó. Una cubeta de agua fría cayó como catarata sobre su cuerpo. El sueño en el que se hallaba tan solo unos instantes atrás se había esfumado por completo. Ahora el sombrío entorno de su nuevo cautiverio emergía y el osado ingreso a Uruk tendría las lógicas consecuencias. Sus manos amarradas detrás de su espalda, su torso desnudo y el hedor que percibía le hicieron entender rápido que ya no estaba bajo aquella encina a la vera del arroyo donde conoció a Chamala. Hoy tendrás el honor de ofrendarte a Utu. Agregó el que le había arrojado la cubeta. Cuando el semita pudo abrir sus ojos, notó la lumbre del sol que descendía por los escalones que permitían el ingreso a la zona de calabozos. En la puerta de la celda estaban dos soldados en pie, con una capucha ceremonial de color marrón oscuro cubriendo sus rostros. Uno de ellos empuñaba una espada. El otro la tenía envainada en su cintura, tan larga como la que a Vitor le obsequiara en Lagas. ¿Qué han hecho con mi amigo? Dijo, mientras intentaba incorporarse. No te preocupes, respondió el soldado que tenía la espada empuñada. Estarás con él muy pronto.
Los dos hombres echaron a reír. Luego se acercaron y lo levantaron desde sus musculosos brazos. Un charco de agua quedó bajo sus pies y varias gotas caían aún por sus piernas. Uno de los soldados apoyó la espada en su cuello para evitar cualquier acción de estúpida valentía. En tanto el otro le colocó también una capucha, que a diferencia de las otras dos no tenía orificios por donde mirar. Ahora veremos lo fuerte y valiente que eres, semita, dijo el soldado que le había colocado la capucha. La voz era ronca. Esa voz. He escuchado antes esa voz, se dijo Tikbael. Pero el filoso metal tocando su espalda no lo dejó recordar. Con violencia lo importunaron a avanzar como lo hacen los condenados a muerte hasta su ejecución. Sus primeros pasos dejaron en el suelo la marca húmeda del agua que le habían arrojado. A medida que subía por la escalera para abandonar la zona de mazmorra sintió que la piel en gran parte de su cuerpo estaba pegajosa. Como si alguna mistura hubiera sido aplicada sobre él, y lo notaba más cuando sus brazos rozaban su tórax. Quizá estando dormido los sacerdotes han untado mi cuerpo para ser ofrendado a Utu, pensó. Cuando salieron de la zona de calabozos otros 4 hombres encapuchados se sumaron para escoltarlo. En el patio del palacio estaban muchos soldados de la Guardia Real que sabían sobre las causas de su arresto, y no perdieron la oportunidad de insultarlo y propinarle algunos golpes, aunque ninguno tenía la intención de privar al lugar de divertirse personalmente con él. La orden era llevarlo hasta la arena donde se realizaba la fiesta de Utu. Cruzaron las extensas galerías, para salir luego por un portal en el sector de caballerizas que comunicaba al exterior. En medio de insultos y con la punta de la espada en su dorso, Tikbael fue llevado a pie hasta la arena de los espectáculos. Allí lo aguardaba todo Uruk, y varios visitantes, deseando ver su sangre derramada. Una vez en la edificación que circundaba a la arena, el semita escuchó las puertas que rechinaban al abrirse, con un importante murmullo de fondo. Las risas burlonas y los agravios de aquellos que estaban en su camino no se detenían. Algunas frutas y verduras podridas hicieron impacto en su pecho y cabeza, y los soldados que lo escoltaban lo festejaron. Siguieron avanzando hasta que sus oídos percibieron un claro y fervoroso griterío. Los nutridos insultos tenían algo en común, todos demandaban su muerte. No le costó mucho entender dónde estaba. ¿Con qué me encontraré aquí?, se preguntó. Pronto lo sabría. De repente los encapuchados lo obligaron a detenerse. Uno de ellos posó la punta de su espada sobre su garganta. No intentes nada o morirás de inmediato. Amenazó, en tanto otro de ellos desataba sus manos. Sus muñecas fueron separadas, y con sus mismas ataduras fueron amarradas a los extremos de un madero horizontal, elevado 1,5 metros del suelo, sostenido a la mitad por un segundo madero sobre el cual descansaba. De este modo sus brazos quedaron extendidos, a merced de lo que en breve acontecería. No puedo terminar así. No sin tener una oportunidad de pelear, pensó, mientras las cuerdas presionaban sus muñecas y las aseguraban al madero. No supo el porqué, pero en ese fugaz lapso de tiempo recordó a su fallecido compañero de cautiverio. A Lemuel y su extraña fe en aquel dios carente de representación física en piedra o madera. También trajo a su memoria la extraña fascinación que el anciano experimentó con el significado de su nombre. Las palabras habían sido: tus hazañas ensalzarán al verdadero Dios, y las recordó con mucha claridad. Pero su condición actual distaba mucho de alcanzar ese altruista destino del que hablara el sabio. De pronto, sin planearlo, se vio implorando el favor de aquel Dios que desconocía antes de escucharlo por primera vez en los calabozos de Uruk. Dios de Lemuel, comenzó su rápida plegaria, confinada a sus pensamientos, Lemuel creyó en ti. Permíteme hacerlo a mí también. Hoy verás la muerte cara a cara. Le dijo uno de los soldados, el de voz ronca, mientras le arrancaba la capucha de la cabeza. Saluda a Eresquigal de mi parte. Dile que no me espere pronto. Vociferó otro. Todos soltaron carcajadas. Cuando los ojos de Tikbael se acostumbraron a la luz de la mañana, pudo ver al abigarrado gentío, agolpado en las gradas detrás del muro amarronado que marcaba el perímetro de la arena. Todos levantaban sus puños cerrados y no paraban de proferir insultos, evidenciando un inexplicable odio hacia él. El sitio tenía forma ovalada, con 2 grandes portales de madera en uno de sus costados, medía más de 80 metros en su diámetro mayor, y estaba muy cerca de la muralla occidental de la ciudad. En uno de los extremos, el que daba hacia el este, había erigida una gran escultura que representaba la furia del dios Utu.
Bajo sus pies ardía un tazón de 1 metro de diámetro, en el cual se ofrecía la sangre que se derramaba pidiendo su favor. A unos 6 metros a cada lado del tazón había 2 pilares con gruesos anillos de metal empotrados, en los cuales eran amarradas las víctimas que serían sacrificadas. Tikbael vio alejarse al grupo de hombres que lo habían escoltado, y la muchedumbre parecía enloquecer al notar que la sangrienta hora se aproximaba. Forcejeó con las cuerdas, tan solo para cerciorarse de que las ataduras estaban muy seguras. En forma extraña uno de los soldados volteó y se acercó a él otra vez. Era uno de los 2 que lo sacaron de la celda. Este se paró delante del semita y desenfundó su espada. La espada de Abitor. Tikbael la reconoció de inmediato. Su empuñadura y su largo eran inconfundibles. El soldado simuló que revisaba las ataduras, pero en realidad colocó una delgada y filosa hoja de metal en la mano derecha del semita. Luego se quedó estático delante de los maderos por unos segundos. El rugido de la multitud se escuchaba de fondo. «Tienes suerte, guerrero», dijo, con su voz ronca. «Hay quienes te necesitan con vida». Tikbael estaba sorprendido. No esperaba recibir ayuda de un soldado sumerio. «¿Por qué haces esto?» «Mi vida una vez estuvo en tus manos», agregó el hombre, «pero no la tomaste. Hoy quiero darte la oportunidad de salvar la tuya». Al decir esto último, el hombre levantó su capucha llevándola hasta su ceja izquierda. «Tú», dijo Tikbael, sorprendido. Se trataba de aquel soldado que lo importunara con el látigo. «Arriesgas tu vida al hacer esto», advirtió el semita. «Lo sé. Pero no soy el único que quiere que sigas vivo». «¿De qué hablas?» «Sobre tu cuerpo llevas algo que te mantendrá vivo cuando tu infernal verdugo salga a la arena». El semita miró sus brazos y su pecho y notó el color verduzco que los cubría. «Es un obsequio de Anuana», agregó el soldado, y luego de emitir una tenue sonrisa volvió a cubrir su rostro. «Algo bueno puede venir de esa mujer. Pronto lo descubrirás. Una última cosa, libérate cuando tu enemigo esté en la arena, si lo haces antes, morirás con varias saetas en tu pecho y espalda». Después de dar este último consejo el soldado comenzó a alejarse. Pero cuando hubo realizado 6 pasos dejó caer la espada en forma deliberada. Nadie pareció darse cuenta de lo que hizo, ni los soldados ni el gentío, o bien le restaron importancia por creer que era algo que acrecentaba la desesperación del condenado. Tikbael vio apartarse al hombre. Una pequeña brecha de esperanza se presentaba ahora en su camino. Observó luego las ataduras de sus muñecas. Tenían un grillete de bronce que las aseguraba. Movió su mano derecha muy despacio, como para constatar que podría cortar las ataduras. Y así era. Estaba seguro de que con muy poco esfuerzo soltaría su muñeca derecha, para cortar después la soga que amarraba su otro brazo. Sin embargo, nada intentó en ese momento. No debía apresurarse a abandonar los maderos y ponerse en evidencia. «Pelearé mi última batalla después de todo», se dijo. Mientras aguardaba que su adversario se hiciera presente, una inquietud lo abordó. «Najida. Ajmal. ¿Qué habrá sido de ustedes?», se preguntó. Ignoraba el paradero de ellos. La última vez que los vio fue en los calabozos del Palacio Real, antes del tremendo golpe del carcelero. Miró hacia donde su limitada visión le permitía hacerlo, pero no vio rastros de ellos por ninguna parte. Tan solo a la fervorosa multitud que con insistencia demandaba el comienzo del espectáculo. Capítulo 20. Borek. El cielo de Uruk se había cubierto de un discontinuo manto grisáceo y el sol matutino había disminuido su presencia, aunque sin que se aplacara el calor de la jornada. La elevada temperatura podría hacer pensar en la cercanía de la lluvia, pero con los últimos años de sequía esta condición no entusiasmaba a ninguno de los presentes en la arena. De hecho no pensaban en esa posibilidad en absoluto. A pesar de la hora, la mayoría había bebido grandes cantidades de sicaru y estaba ansiosa por ver a su rey lidiar con la bestia proveniente de Nippur, y al poderoso Enkidu a su lado. El espacio dispuesto para el espectáculo desbordaba. A unos 30 metros a la derecha del semita, justo donde el sol golpeaba con intermitencia sobre los escudos de varios soldados, había un sitio dispuesto para la élite de la fiesta. Aún estaba vacío, pero tenía capacidad para unas 100 personas y contaba con una vista inmejorable, además de una cubierta de telas rojizas que impedía a la lumbre solar molestar a los que ocuparían los asientos.
En uno de sus extremos estaban preparados los utensilios que el copero y sus ayudantes utilizarían para servir el sicaru. Gilgamesh estaría en ese grupo y disfrutaría de la celebración hasta el momento en que se dispusiera a entrar en la arena. Varios ensis de regiones cercanas, convidados especialmente para esta fiesta, ocuparían su lugar junto a él. Muchos de ellos ya habían estado bebiendo en el palacio la noche previa. Gilgamesh. 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 Comenzó a corear la multitud al unísono, levantando sus puños. El semita movió su cabeza hacia la derecha otra vez, y vio surgir en las gradas la esbelta figura del Lugal. Su 1,90 m de estatura y su porte, eran incomparables. Vestía una falda de cuero blanco y sandalias de batalla de cuero. Su pecho estaba al descubierto y en su espalda llevaba una capa blanca de lino con sus extremos bordados y sujetada en su cuello por un broche de oro con la imagen de Utu. Junto a él, un joven paje de armas portaba en alto las 4 espadas que, según se creía, le fueron legadas por el dios Utu. Con ellas había hecho frente a titánicos oponentes, y con ellas enfrentaría también a la bestia. Luego apareció Enkidu, y detrás los demás hombres importantes de la ciudad y de la región, con la excepción de Bagdum. En último lugar, pero formando parte del predilecto grupo, también estaba aquel que horas atrás desempeñara la labor de copero real. Sus vestimentas ya no eran las de un servidor del palacio, sino que en poco diferían de aquellas celebridades a quienes acompañaba. El séquito mortuorio ha llegado, pensó el semita. Gilgamesh levantó sus brazos y la multitud enloqueció. Todos exaltaban su nombre con vehemencia y su rostro no escondía el deleite que esto le causaba. Era en estos momentos cuando sentía en plenitud que era parte del extenso panteón de dioses sumerios. Uruk, aquí está tu dios, caviló, con una gran sonrisa que ondulaba su barba trapezoidal. Te aman como a una deidad, susurró Enkidu a su oído. Tú lo has dicho, amigo. Antes de ocupar su sitio en las gradas, Gilgamesh quedó estático por unos segundos, observando al único reo que habitaba la arena. Ahí está otra de nuestras víctimas, señaló Enkidu. Así es, afirmó el Lugal. Utu también tendrá sangre semita como ofrenda. Tikbael notó las miradas de sus futuros contendientes. Luego observó a todos los demás mientras ocupaban los lugares que tenían consignados, y a 4 sirvientes comenzar a entregarles copas repletas con sicaru. Pero de repente su visión pareció jugarle una broma macabra. Algo impensado. Entre los convidados del lugar le pareció ver a una silueta con facciones conocidas. Ingiriendo cerveza, soltando amplias risotadas y portando una espléndida vestimenta verde oscura, creyó ver a Borek, el ensi de las tierras junto al mar y el asesino intelectual de Chamala. Pestañeó apretando con fuerza sus párpados y volvió a mirar. No había error. Tampoco alteración visual por el calor o el agotamiento. Aquel déspota gobernante que encomendó matar a la mujer que amaba y lo persiguió por muchas regiones para vengar a su hermano, estaba ahora sentado a escasos 30 metros de él, bebiendo en compañía del Lugal. Su corazón latió deprisa. Sus dientes rechinaron. Su sangre pareció hervir y sus músculos se saturaron de fuerza contenida. Por un momento sintió el impulso de librarse de las cuerdas que sujetaban su muñeca, para tomar la espada e ir en su busca. Pero su sensatez lo contuvo. Una acción cegada por el odio concluiría con su cuerpo atravesado por varias saetas. Tarde o temprano tendré mi oportunidad contigo, meditó, en tanto respiraba hondo y sosegaba su furia. Un par de días atrás solo tenía su vida errante como fiel compañera de viaje, sin un destino delineado, ni expectativas concretas. Ahora se hallaba en un punto donde los fantasmas del pasado parecían estrechar la mano con su cruda realidad, y delinear así su futuro. El hombre sentado muy cerca del lugar encarnaba sus más oscuros recuerdos y abría la herida más profunda que su alma portaba. Borek sintió la cerveza correr por su garganta, y su rostro evidenció el placer que le provocaba hallarse en la gloriosa Uruk. Él había crecido respirando los efectos y beneficios del poder, y reconocía que en la ciudad del gran Gilgamesh este abundaba. Desde muy temprana edad estuvo familiarizado con todo lo que había que hacer para conseguirlo y mantenerlo. Durante muchos años observó a su padre gobernar con implacable dureza la región junto al mar, al mismo tiempo que se enriquecía con el monopolio de la madera. Cuando entendió que su tiempo de aprendizaje había concluido, él mismo colocó veneno letal en su copa. Como resultado, su progenitor amaneció arrojando grandes cantidades de espuma blanca por la boca y expirando luego de revolcarse en su agonía.
De este modo legó su cargo y su fortuna a su primogénito, Borek. Así, despidió con honores a su padre, quien en vida fue muy cuidadoso en cuanto a no dar la más mínima oportunidad a sus enemigos. En forma irónica olvidó identificar a aquellos que formaban parte de su propia estirpe. Has cosechado lo que has sembrado, padre. He sido un fiel discípulo tuyo, pensó con sarcasmo, mientras miraba el cadáver y alargaba su brazo para incinerarlo. Dejando correr por sus mejillas falsas lágrimas de luto, observó al fuego esparcirse por todo el lecho mortuorio. No había remordimientos ni dudas respecto de lo que había hecho. Después de todo, la forma familiar de resolver los problemas era quitar del medio todos los obstáculos, aunque algunos de estos fueran parientes cercanos. Borek observó al sirviente llenarle otra copa de cerveza, casi hasta el borde. El Sikaru de Uruk era uno de los más estimados y embriagantes de la región. Hoy será un día estupendo. Utume será favorable, pensó. No todos los gobernantes podían estar donde él se hallaba, codeándose con el poderoso e imbatible Gilgamesh. La fiesta de Utu y su ardid político lo habían relacionado muy bien con el rey de la ciudad que, según creía, pronto gobernaría sobre toda la tierra conocida. Estaba seguro de que varias ciudades no sumerias terminarían venerando al dios del lugar de Uruk. En forma personal no tenía afición por ninguna deidad, pero no podía negar la influencia que los dioses sumerios tenían sobre el vulgo y la autoridad consecuente que ello delegaba. Por lo que cada año, un mes antes de la fiesta de Utu, enviaba a Uruk madera proveniente del Líbano, considerada un bien muy apreciado en la baja región mesopotámica. Esta acción le otorgaba un lugar de preeminencia entre los convidados del lugar, y en forma consecuente, un sitio muy ligado al poder. Y cuando pensó que su fortuna no podía ser mejor, de repente reconoció al reo que estaba a punto de ser sacrificado en la arena. Tikbael. El semita está aquí. Sin duda, Utu me favorece, dijo para sí, y tomó de un solo sorbo todo el líquido de su copa. Copero. Más cerveza. Dijo al flamante sirviente, exhibiendo una sonrisa. Cuando el muchacho terminó de hacer rebosar su copa nuevamente, vio el ademán de la mano derecha de Borek para que acercara su oído. Quiero preguntarte algo, susurró el Ensi. Diga, mi señor. ¿Cómo será exactamente el espectáculo en la arena? Una gran bestia ha sido traída desde la ciudad de Nippur. Ella dará muerte al prisionero en los maderos y a algunos más. Luego se espera que el gran Gilgamesh y su amigo Enkidu maten al animal. Borek sacó de su cinturón una pequeña bolsa de cuero que contenía algunas piezas de oro. Con sutileza la colocó en manos del sirviente, que lo miró sorprendido. Quiero la cabeza del prisionero que está ahora en la arena, peticionó. Asegúrate de que esté lista para mi partida. El joven copero cerró su mano y volvió a su lugar. Es una tarea fácil y muy beneficiosa, pensó. Una vez que hubiera muerto el semita, su cráneo sería embalsamado y entregado en manos de Borek. Este lo exhibiría en la región junto al mar como prueba irrefutable de la trágica consecuencia de quienes osaran resistir su autoridad. El joven copero se aseguró de abastecer con abundante bebida a todos los distinguidos espectadores, también a su predecesor, y luego delegó a uno de sus ayudantes la tarea. Con rapidez abandonó las gradas para ir en busca de quienes tenían el trabajo de quitar los cuerpos de la arena, o lo que quedara de ellos, y asegurarse así de que el cráneo del semita fuera preservado. Solo me tomará un momento, y me será de mucha ganancia, pensó mientras caminaba, sujetando con fuerza la bolsa de cuero. Cuando estuvo en uno de los pasillos que comunican a los aposentos contiguos a la arena, dos mujeres lo cruzaron en sentido contrario, traían velos púrpuras sobre sus cabezas, con el que ocultaban sus rostros. No advirtió quiénes eran. Tampoco le importaba. En ese momento su única atención la tenía el dinero extra de su nuevo trabajo. Capítulo 21. Las víctimas de Uteu. Anuana y su joven ayudante habían abandonado el predio del templo en estricta clandestinidad. El velo con el que cubrían sus rostros les permitía pasar entre la multitud con total anonimato. Al menos hasta el momento. Cuando comenzaron a transitar uno de los pasillos que conectaban a las gradas de la arena, vieron al copero real venir hacia ellas apresurado. Ambas sujetaron el extremo de su velo y se aseguraron de que no viera sus caras. El hombre pasó como si no hubiera nadie, y continuó su camino a pasos acelerados. «¿Mi señora está segura de que debemos estar aquí?», preguntó la muchacha, una vez que pasó el sirviente de Gilgamesh.
Recuerde que el lugar ha determinado que el único sitio donde puede sentirse a salvo es el templo. Debo estar aquí. Los dioses tienen interés por lo que suceda hoy en la fiesta. De fondo escuchaban el rugido de la multitud. Faltaban 10 metros para el final del pasillo. Mi señora, no alcanzó a comprender. Las palabras de Dixa fueron interrumpidas cuando vieron surgir a Bagdún con 2 de sus hombres. El capitán ordenó a su escolta que esperara y se acercó hasta situarse frente a Anuana. ¿Qué haces aquí tentando tu suerte? ¿Acaso quieres visitar a Ereshkigal antes de lo previsto? Dijo, ofuscado. Sé muy bien lo que estoy haciendo. Si el lugar se entera no dudará en matarte. No te preocupes por mí. Has hecho el trabajo que te pedí. Mis hombres untaron al prisionero con lo que enviaste. Bagdún acercó su rostro al de Anuana y le susurró, no estoy seguro de lo que persigues con todo esto. Tengo mis razones. Espero que esas razones no separen tu cabeza del resto de tu cuerpo. Vientos de cambio soplan sobre Uruk, capitán, y ese semita es la clave. Si todo se ir como lo imagino, ambos recibiremos lo que buscamos. Bagdún quedó en silencio unos segundos. No alcanzaba a comprender los verdaderos intereses de Anuana, pero tenía razón. Uruk experimentaría cambios cualquiera fuera el desenlace en la arena. Tengo que irme ahora. El lugar puede notar mi ausencia. Procura que no te vean el Ogrok, porque morirás. Puedo cuidarme. Haz tú lo que tienes que hacer. Bagdún se apartó de las mujeres y se unió a su escolta en la boca del pasillo. Ahora solo restaba aguardar por lo que acontecería en los próximos momentos. Anuana vio desaparecer al capitán y sus hombres. Posó su mano sobre el hombro de la muchacha y continuaron caminando. El griterío aumentaba a medida que se acercaban al final del pasillo. Cuando llegaron a las gradas, se encontraron con una multitud desesperada por el comienzo de la fiesta. Los brazos extendidos con los puños cerrados bajaban y subían, como si se tratase de un gran oleaje viviente. A su derecha vio al lugar y sus convidados, a unos 40 metros. Hoy tu orgullo besará el suelo de la arena, pensó. Mi señora. Mi señora. Los espectáculos darán comienzo. Dijo Dixa, con entusiasmo. A unos 20 metros a la izquierda de ambas, se elevaba un oratorio que sobresalía del muro 1,5 metros. Constaba de una cúpula y una pared posterior que proporcionaban una gran acústica. Allí dentro había emergido la obesa figura de Grok. A su alrededor había varios sacerdotes del templo de Anu, entre los que también estaba Zobar, el sacerdote principal. Todos rapados y vestidos con atuendos ceremoniales de lino blanco y un cinto de plata. Uno de ellos era el encargado de golpear con una maza el gran disco de cobre suspendido, que con su potente vibración anunciaría el comienzo y el final de la fiesta. El sacerdote levantó su brazo derecho y con toda su fuerza azotó la maza que tenía en su mano sobre el gón. El sonido retumbó en toda la arena y el gentío gritó con frenesí. Cuando el sonido del disco se fue disipando, Grok alzó la voz. Amigos de Uruk. Comenzó a decir, sus palabras eran potentes. A buena hora, comentó uno de los convidados del lugar, sentado a la derecha de Borek. El día será agobiante, y si no comenzaba pronto, íbamos a necesitar grandes cantidades de cerveza. El hombre rió, y Borek apenas correspondió a la broma. En su cabeza había cosas mucho más determinantes que el calor. Una vez más, Utu nos ha permitido celebrar su benevolencia. Continuó Grok. Y toda Uruk reconoce su poder. El gentío irrumpió en un ensordecedor griterío, dando respaldo a lo que declaraba. Este glorioso día será recordado, como el día en que el poderoso Gilgamesh enfrentó y derrotó al temible Gugalanna. El toro venido del cielo. Creado por el mismo Anu. La multitud volvió a corresponder con frenesí a la arenga de Grok. Ante el anuncio, Gilgamesh levantó en alto su copa y el pueblo se enfervorizó aún más. Enkidu, Bagdún y el resto de los convidados se sumaron a él en ese momento de gloria. A espaldas del lugar, ubicado en un sitio no menos prominente que los demás, el hombre que pocas horas atrás ejerciera la labor de copero inflaba su pecho. Le parecía estar viviendo un sueño. Sabía que no podía compararse con el respaldo económico, político o militar del resto de los convidados, pero el solo hecho de estar entre ellos le otorgaba un estatus envidiable. Sin duda, Utu me ha favorecido, pensó. Haber delatado las insurrectas palabras del hombre de las tablillas había sido una de sus mejores decisiones.
O al menos todo aparentaba que así era hasta el momento. Cuando Anuana escuchó lo que Grok proclamó a viva voz, miró a su joven acompañante. El orgullo del lugar no tiene límites. Pero quizás hoy se lleve una sorpresa, expresó. Los ojos de Dixa observaban con fascinación la multitudinaria fiesta. Las implicaciones políticas y religiosas que traería aparejado matar al toro de Anu escapaban de su comprensión. ¿Qué tiene de especial esa bestia?, preguntó, esforzándose para que su mentora la oyera, a causa del griterío. Gilgamesh sigue provocando a los dioses, explicó Anuana. Y algún día, estos se hartarán de él y su soberbia. Y puede que ese día sea hoy. La muchacha frunció el ceño y la extrañez desbordaba en su rostro. No entendía todo lo que su señora decía o le ordenaba, como el mandato expreso de llevar un pequeño recipiente hasta la residencia de Bagdum en horas de la madrugada. ¿Pero el Lugal no es un ferviente adorador de Anu?, preguntó. El Lugal solo se adora a sí mismo, sentenció la sacerdotisa, y ha encontrado en Utu la excusa perfecta para dar riendas sueltas a su sed de barbarie. Sentado sobre las gradas, Gilgamesh exhibió una sonrisa que denotaba su gran satisfacción. La multitud no paraba de loarlo, y esto acrecentaba su deseo de ser, su dios. A su lado, Enkidu vaciaba otra copa de Sikaru. Ambos se miraron, y una particular sensación los embargó. Aquella que solo los grandes desafíos producían en ellos, y que desde que abatieron al gigante Uwaba no habían vuelto a sentir. El Lugal se puso en pie una vez más, y mirando a Grok, bajó levemente su cabeza. Ese era el gesto que le indicaba que el momento especial de la fiesta debía comenzar. Grok hizo un ademán con su mano derecha y uno de los portales de madera se abrió, el que permitía el ingreso en uno de los costados de la arena. De inmediato, furiosos bramidos tronaron y la multitud enmudeció. Era el sonido de la muerte reclamando sus víctimas. La bestia, dijo para sí Tikbael, cuando el silencio de la gente le permitió escuchar los infernales bramidos. Su respiración se agitó y sus puños se apretaron. Había llegado el momento de la verdad. El toro de Anu tendrá más de una víctima. Continuó Grok. El Lugal de Uruk deleitará a su pueblo ofreciendo varios reos como sacrificio a Utu. Todo el gentío celebró entusiasmado las palabras del presentador y comenzaron a loar a Gilgamesh con los puños en alto una vez más. De inmediato la otra gran puerta de madera fue abierta. Lentamente, y acaparando las miles de miradas, surgió un grupo de soldados encapuchados arrastrando tras sí a varias personas. 10 en total. Todos amarrados a una larga cuerda, con sus manos hacia adelante y separados uno de otro por 1,5 metros de distancia. Bajo golpes de látigos fueron importunados a ubicarse en el sitio dispuesto para ellos delante de la imagen de Utu. Los dos extremos de la soga se ataron a los pilares erigidos delante de la escultura, dejándolos a merced de la furia del toro de Nippur. Tikbael vio ingresar a los condenados en la arena. El sol, que por momentos prevalecía entre las nubes y daba sobre su cara, le impidió determinar en primera instancia de quiénes se trataba. Sin embargo, poco antes de que los sujetaran a los pilares pudo agudizar su visión y reconocer con tristeza a varios de ellos. Al primero que distinguió fue a Ahmal, que estaba amarrado hacia uno de los laterales, junto a él, y luchando por zafarse de sus ataduras, se hallaba Najida. El vestido de lino blanco de la muchacha estaba cubierto de suciedad. También formaban parte del grupo, Abitor y su esposa, el hombre de las tablillas y la ex cocinera del palacio. Estos últimos mostraban en sus semblantes los estragos del maltrato, y a duras penas podían mantenerse en pie. No puede ser. También ellos están aquí, caviló el semita. No esperaba que Abitor y su esposa estuvieran en Uruk. Su interior se revolvía de impotencia. Con todo, debía aguardar el momento exacto para soltarse. Cuando el toro de Anu fuera liberado, también dejaría en libertad la furia que luchaba en su interior por emerger. Allí está, no lo han matado, dijo Najida al ver al semita. Tal parece que el único modo en que ustedes se vean es estando cautivos, agregó Ahmal. Morirá por cumplir su promesa de venir a buscarme. La muchacha sintió más pesar por la suerte del semita que por la suya propia. No des por terminado este asunto. Fue Tikbael quien me dijo que, nuestras acciones determinan quiénes somos y muchas veces el destino nos devuelve el favor. No sé muy bien lo que significa, G. Pero he visto a ese grandullón lidiar con varios peligros, y te aseguro que en tanto siga con vida intentará librarte. Y también a mí. Eso espero.
Que el destino hoy no se olvide de nosotros, replicó la muchacha. Confía, muchacha. Hay algo formidable en ese semita. Agregó a Víctor, que había escuchado la conversación. Es verdad. Es un tanto terco, porque no escuchó mi consejo de hacerse rey y luego venir por ti, pero es muy valiente. De eso no hay duda, concluyó el cusita. Najida observó a sus colegas de ejecución, quería creerles. Luego se quedó con sus ojos verdes clavados en el semita. Su vista se fundió con la de él. A pesar de los casi 60 metros que los separaban, la atracción era obvia. Cumpliste tu promesa. Volviste por mí, se decía. Tikbael notó que era objeto de la mirada de Najida. No podía negar que se sentía atraído, y estaba seguro de que no sería un simple espectador de su muerte. A espaldas de ella, el tazón que ardía delante de la escultura despedía un hilo de humo que subía hasta perderse entre las nubes. El recuerdo fue instantáneo, y la reacción también. No me pasará otra vez. Esta vez llegaré a tiempo. Aún respiro. Aún respiras. No moriré sin antes verte libre, se prometió.